Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre aprendiendo a recibir y simplemente dar gracias. Por ejemplo, muchas veces no aceptamos a veces los piropos o que nos traigan un detalle o mil cosas y es como si la vida nos quisiera dar un regalo. Claro, tienes que saber cuándo sí, cuándo no, pero si una persona que te quiere y te sientes bien con ella te va a dar un regalo, hay que aprender a recibirlo y dar gracias. También, por ejemplo, hay veces que te dicen, ay, qué bonita te ves, ay, y pones cualquier pretexto en lugar de dar gracias. O sea, hay que aprender, qué bonita te ves, ay, gracias, gracias, ¿no? O, oye, qué bien te vestiste, o qué bonita te ves con ese vestido, o ese pantalón, o a un chico, oye, qué bien te ves hoy. En lugar de decir, ay, sí, este es mi traje como desde hace un año, o este es no sé qué, gracias, ay, gracias. Porque he estado viendo que muchas personas en lugar de recibir parte de como cosas buenas, porque esas son como cosas buenas que tú puedes estar recibiendo, la gente creyendo que es modesta, por ejemplo, dice, oye, te regalo un café, ay, no, 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 gracias. Oye, te ayudo, no, 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 no. Y cosas así, ¿no? Por ejemplo, hoy me pasó que a una chica que vende cosas en la calle le dije, te invito a un café. Ay, no, no, no. Le dije, no, es que tú tienes que aprender a recibir cosas que la gente te quiere dar buenas. Por ejemplo, yo la conozco de hace un par de años. Entonces yo le digo, tienes que aprender a decir sí, sí, porque eso es algo que es para ti, algo bueno. O sea, por ejemplo, ella no se puede mover de su puesto y pues un café no está de más. Y dijo, ah, pues sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, si alguien que conoces y te quiere y aunque no es familiar y te estima, o sea, es importante aprender a decir sí, es parte de tus, se puede decir, de tus bendiciones. Y entonces, si tú llegas y a ese fluir de vibraciones que son buenas, las dejas entrar en tu vida, o sea, le estás dando entrada a cosas buenas. O sea, tenemos que decir gracias sin explicar, o sea, qué bonita y gracias. ¿Quieres un café? Sí, gracias. Y no de, ay, hoy lo pagas tú y yo mañana. No, no, o sea, gracias el momento. Claro, el día de mañana tú le invitas a lo mejor un café o hasta le invitas algo más, ¿no? O le llevas un detalle de un chocolate. Entonces, como estar fluyendo en ese bienestar que todos podemos tener, eso crea cierta también vibración, no solo para nosotros, sino para el planeta, ya que todo lo que nosotros hacemos como individuos, todo se va haciendo una vibración planetaria. Realmente en serio estamos conectados. Entonces cuando nosotros sepamos fluir mejor, no solo le estamos dando un beneficio a nosotros, sino a la humanidad. Y cuando nosotros entendamos esto, traeremos mejores cosas a nuestras vidas, al planeta, a nuestra familia, porque estamos dándole la bienvenida, como quien dice, a la buena vibra. Bueno, ese era un comentario por lo que hoy me pasó de la chica que vende cosas y le quise llevar un café, como bienvenidas las buenas vibras, ¿no? Bueno, espero estés bien. Ahora me despido. Espero te guste lo que te platico y si es así, te invito a suscribirte y hay que buscar buenas cosas para sentirnos bien. Hay que buscar buenas noticias, hay que buscar personas que nos quieran, que nos hablen bien, que las pláticas sean agradables, que nos podamos reír mucho, no sé, que
los detalles nunca están de más, que podemos recibir y dar detalles. Ese es como un pensé en ti. Entonces no debemos olvidar todas esas cosas que son buenas. Bueno, espero te vaya bien, te mando un fuerte abrazo y aquí estamos platicando de las experiencias, de la vida, de que podemos llevar todo a mejor término, todo, ¿no? Y que la vida también la podemos llevar a buen término cuando nos toque irnos y haber acumulado muchas cosas agradables y que nuestra boca se llene de buenos momentos para compartir a los otros de, de qué bonito es vivir. Bueno, espero les vaya bien. Hasta luego.